Estamos nuevamente retornando con nuestro programa y hoy se encuentra con nosotros el doctor Vladimir Serrón Rojas. Cuando le digo doctor, es porque es doctor, de verdad. Pero además, dentro de las características de cualquier doctorado, eres médico de profesión. Queremos darle la bienvenida porque eres candidato a la presidencia de la República por Perú Libertario y adicionalmente, vuelvo a reiterar, él ha sido presidente de la región de Junín, perdón. Y digo que ha sido presidente de la región, hoy día tiene otro nombre, ya no son presidentes, son gobernadores. Sin embargo, él conoce en la otra parte de la cara del Perú, la zona centro de nuestro país. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este espacio que me permite dirigirme a cada uno de los hogares de los peruanos que constituimos todavía el Perú profundo dentro de nuestra patria. Usted es médico de profesión, por lo tanto tiene una mirada, de repente, dicen que los médicos son una mirada más humana, pero mezclar esa mirada humana que puede ser social con la política, y la pregunta que le hago es, ¿cómo usted decide meterse a la política, que es un espacio totalmente desprestigiado? ¿Para qué? Bueno, nosotros hemos llegado a la concepción de que múltiples enfermedades que padece el Perú tienen una causal definitivamente política. Por ejemplo, por una mala política de economía y mala política de salud pública, es la persistencia de la tuberculosis en el país, una enfermedad íntimamente ligada a la pobreza, al hambre, a la desnutrición, a la inmunosupresión y demás. Y si el Estado no resuelve sus causales socioeconómicas, lógicamente es casi imposible que revierta esta realidad. O sea, lo que usted nos está diciendo, para que el público más o menos se ubique, es que por la no distribución adecuada de los recursos económicos existen zonas de pobreza. Estoy totalmente convencido de eso. Si nosotros observamos, por ejemplo, los conos, el índice de tuberculosis alcanza clímax de 14%. Sin embargo, ese índice de tuberculosis no lo vas a ver jamás en Miraflores ni San Isidro, donde es menos del 0,05%, porque también hay casos. Entonces, eso te da la compensación, o sea, te da la afirmación de que está íntimamente ligado a un problema económico. Y los problemas económicos tienen resoluciones a partir de voluntades políticas, hacia dónde se orienta el presupuesto para revertir esa realidad. Ya que estamos tocando el tema del mapa de la pobreza, sin embargo, cuando terminó su mandato el señor Alan García, porque él dice que no es doctor, el señor Alan García, él dice de que bajó del 60 y tantos %, lo redujo 20 puntos, y que en su gobierno se quedó menos pobreza. Le pregunto, la cifra macroeconómica dichas por él o por cualquier gobierno, incluyendo este, ¿son creíbles? Para mí que el Perú en todos estos gobiernos neoliberales ha seguido estancado en la miseria, lamentablemente. Es posible que se haya visto cierta mejoría en algunas áreas urbanas, pero sin embargo en el área rural y en el área intermedia urbano-rural la mejoría ha sido prácticamente imperceptible. Yo me acuerdo que el año 2011, cuando tomé posesión del gobierno regional, Alan García osó declarar al Perú libre de analfabetismo. Y si no era por la UNESCO y el Perú que lo desmentían, hasta hubiera manejado esa campaña de que él ha resuelto ese problema. En el Perú estamos pues con 2.700.000 analfabetos y eso es con su registro. Y si la pobreza se ha reducido, como dicen, en 20%, ¿por qué el Perú ahora está en último lugar de comprensión lectora? Si en los gobiernos anteriores estaba por lo menos penúltimo, pero ahora estamos en el último. Por tanto, esto simplemente son falacias, son demagogias, ¿no? Y el Perú es un país para que sea un país de primera, un país de lujo, con todos los ingentes recursos naturales que posee su territorio. Los 5 años o más que el Perú tuvo de bonanza económica, porque ahora hay una crisis mundial, se ha reducido el crecimiento. ¿Qué se hizo entonces con esa plata? La bonanza económica, lamentablemente, en un estado neoliberal
sirve para ser un Estado acumulador de riqueza, no es un Estado redistribuidor de riqueza. Tal es así que el Perú en este momento tiene 65.000 millones de dólares en lo que es en reserva. Sin embargo, es incapaz de que con ese dinero pueda aumentar sueldos, salarios o mejorar porcentajes de PBI hacia la educación o hacia la salud pública. Ese dinero acumulado ellos lo utilizan para préstamos internos y realizar operaciones. ¿Y usted para qué lo utilizaría? Usted no va a encontrar un país en crecimiento, al contrario, ha reducido. Entonces, ¿qué haría usted con esos recursos? Con el excedente económico que genera el sector minero, el sector gasífero, el sector petrolero y el sector hidroenergético, que es de donde sale el mayor dinero del Perú, podríamos orientar ese dinero a la industrialización del país, aunque sea de manera incipiente, pero debemos empezar ya. Por ejemplo, ¿en qué sectores? Por ejemplo, reactivando todas las industrias mineras que se han paralizado, como en La Oroya, el centro metalúrgico, que está totalmente paralizado, y eso les conviene a las transnacionales porque se llevan el mineral sin valor agregado, sin el tamizaje respectivo. Para que el público lo entienda, disculpe doctor, el centro metalúrgico, ¿qué transformaba en ese lugar? Bueno, el centro metalúrgico, generalmente todo el mineral que produce la macro región central, ya sea Pasco o Junín, ¿Está hablando que de cobre? Cobre, zinc, molibdeno y en ocasiones uranio, sobre todo de Huancavelica, que venía el uranio. Cuando se acabó el mercurio, comenzó la explotación de uranio ahí. Y eso se vendía no en bruto. No venía hacia el centro metalúrgico de La Oroya y ahí se hacía un procesamiento y ahí se daban cuenta de que no solamente iba cobre en los trenes, sino iba otro tipo de mineral. Entonces eso se hacía unas barras de cobre y unas barras de zinc y demás, y así ese metal valía mucho más. Entonces, el Estado peruano podía venderlo con ese valor agregado, podía recabar más dinero, creaba empleo, creaba valor agregado y lógicamente generaba más divisa. ¿Qué gobierno cerró esa? Alberto Fujimori fue el gobierno que privatizó Centromín, se la vendió pues a la Dorran desde aquel entonces. La Dorran no ha tenido mayor interés de que esta empresa pueda mejorar, todo lo contrario, la ha terminado de hacer de quebrar para que sus socios transnacionales se puedan llevar el mineral. En otras palabras, lo que usted me está diciendo es que el gran negocio era quebrar esa empresa para llevarse el material en bruto. Así es. Y de esa manera no pagar más en impuestos y llevarse una mayor ganancia. No solamente no pagar, sino quitarle la oportunidad a los peruanos de tener empleo, sino hacerle el avión a los peruanos de llevarse otro tipo de mineral mezclado con otros. ¿Qué otro sector tiene que ser repotenciado como parte de la industria? Yo creo que en el sector minero, que es de donde sale la mayoría del excedente económico, el Estado tiene que proceder a una renegociación del reparto de utilidades. Hoy en día las empresas que más sacan dinero en el Perú es la Sauber, la Corporación Cerro Verde y Shogun. Estos señores están adjudicando el 70% de las utilidades en contra del Perú, que solamente cobra el 30% en el impuesto a la renta. Y de este 30% el Estado recién deduce el canon minero, aspecto que no debe ser así, porque el impuesto a la renta siempre se ha cobrado y el canon debe ser un nuevo impuesto, un nuevo concepto que simplemente en el Perú nunca se ha pagado. Nos han hecho creer que una porción del impuesto a la renta es una dádiva de ellos que se llama canon minero, y lamentablemente ahí hay una fuga enorme de capital. ¿Y eso se hizo durante qué gobierno? Todo se hizo con Fujimori, lamentablemente. Inclusive se habló del canon, porque antes de eso el canon ni se cobraba. O sea, ese modelo donde el Estado deja de aprovechar los recursos naturales para transformarlos y finalmente tener mayores ganancias, ese modelo, en su opinión, tiene que terminar. Tiene que concluir. Si no se hace, el Perú súbitamente caerá en la pobreza entre una década o 15 años. ¿Por qué? Porque los productos no renovables que se lo están llevando terminará pues algún día de concluir su explotación. en otras palabras, se lo llevan el cobre, se lo llevan la plata, se lo llevan el cis, se lo llevan todo y ya no, eso no crece sino más.
No le van a echar agüita para que eso no es planta. Es no renovable. Y la otra vez el presidente de la CONFIEP en un debate de Proética me dijo que si yo planteaba eso iba a ahuyentar a los empresarios nuevos. La inversión extranjera. No, yo iba a ahuyentar a los delincuentes que le han robado al Perú toda la vida, sí. Y los verdaderos empresarios que quieren hacer patria para ellos y también para nuestro pueblo son bienvenidos. En América Latina existe un ejemplo, el ejemplo boliviano. Ahí también se dijo lo mismo. Si se toma una medida extrema, usted nacionalizaría o recuperaría nuestra industria o nuestra extracción que esté en manos privadas, extranjeras, la salida nacional. Primero les plantearía la renegociación del reparto de utilidades. Renegociación. Sí, si ellos no quieren, tendría que intervenir la nacionalización del yacimiento. Nacionalizado una minera, estoy seguro que todos comienzan a negociar. Y eso fue lo que pasó en Bolivia. Y Bolivia inclusive hoy en día cobra el 82% para el Estado y el 18% para el privado, y con todo eso les es negocio. Nosotros estamos entregando negocio para el privado y también para Bolivia. Así es. Para los dos. Así es. Nosotros aquí le estamos regalando el 70%. Inclusive hay empresas que están exoneradas del impuesto a la renta, exoneradas 10 años de canon minero. Y ni siquiera tienen un impuesto fijo, sino un cobro voluntario. Esto realmente es muy preocupante para el país porque esa es la explicación de que persiste desnutrición crónica en la zona andina, zona amazónica. Esa es la explicación de que el 60% de Puno tiene anemia. Pero los opositores a su propuesta van a decir que usted es estatista, que usted no respeta los contratos, que usted ahuyenta la empresa privada, que usted al final quiere socializar el Perú. ¿Cuál es el modelo que usted quiere vender? ¿Qué nombre le pondría a la propuesta que usted nos está haciendo? Mire, el nombre que se le ponga al nuevo modo de producción en el Perú debe emanar de la Asamblea Constituyente. Tiene que hacerse una nueva constitución, pero sí le puedo decir sobre qué parámetros va a estar esta nueva constitución. A cambio de la constitución que aprobó el gobierno de Fujimori. Si es que en no el año 93 después del golpe de Estado. Si no hay cambio de constitución, señor periodista, aquí no se va a cambiar nada. Claro, porque son las reglas. Absolutamente. Son las reglas maestras. Es la matriz, correcto. Individualista, mercantilista, privatista de nuestras instituciones y entreguista de nuestros recursos. Esas 4 características tiene esta constitución. Y el artículo 62 impide inclusive la revisión de todos los contratos ley, impide la revisión de los tratados de libre comercio y le impide al Congreso de la República cambiar ese artículo. Un país que se ufana de democrático, que se ufana de transparente, no tendría miedo por qué revisar. La otra vez en el debate de Contraloría yo emplacé al Contralor y le dije que se emita una norma en el cual en una página web que es tan simple y barata se publiquen todas las concesiones que se han hecho en el Perú, y no quieren, lo tienen engavetado. Se firmó el TPP, ¿alguien sabe la cláusula inicial o final? No sabemos absolutamente nada. Entonces este es un Estado corrupto, este no es un Estado transparente. Por eso es que tenemos que cambiar la Constitución si queremos cambiar el Perú. Si no hay cambio, no hay nada. Pero para poder hacerlo, usted necesita tener una mayoría importante en el Congreso. El Congreso nada tiene que ver ahí. ¿Así? ¿Y el presidente de la República, según su ley orgánica, está facultado a convocar a un referéndum al pueblo. Yo convocaría en 4 meses al pueblo. ¿Y se daría el Congreso? A hacerle una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no en que se conforme una nueva Asamblea Constituyente en aras de hacer una Carta Magna? ¿Sí o no? Y en 2 años demorará hacer una nueva Constitución en la cual el Congreso puede seguir operando. Concluido la nueva Constitución, el Congreso y el Presidente de la República se someten a un nuevo proceso electoral. Eso es lo justo y debe hacerse con el concurso de todas las organizaciones y no solamente los partidos políticos. Para irnos a una pausa, simplemente para que quede claro, lo que usted está planteando es, se elige un nuevo presidente, usted sale elegido presidente, se elige un Congreso, usted se dirige otra vez al pueblo, un referéndum, pregunta única, ¿está usted de acuerdo con el cambio de la Constitución? Que se haga una nueva Constitución política mediante Asamblea Constituyente. Sí, muy bien. Si dice que sí, la voz del pueblo es que es soberana, se inicia un debate nacional para cambiar la Constitución. Pero el Congreso sigue funcionando. El Congreso sigue funcionando hasta cuando se emita la nueva Carta Magna con las nuevas reglas del Estado.
y a partir de allí usted estaría dispuesto a renunciar o dejar la presidencia de la República y someterse a un nuevo proceso electoral. Muy bien. Esa es la propuesta de Vladimir Cerrón Rojas y me voy a la pausa. Grabamos el programa, terminó el programa, de volver a invitarlo porque sinceramente me ha sorprendido. Esta propuesta final me ha sorprendido. Y el tiempo nos ha ganado tan rápido que nos hemos ido. El pueblo del Perú lo está mirando. Muchísimas gracias, señor periodista. Muchas gracias al canal para agradecer este espacio. Solamente mencionarles de que el Perú es un país que tiene tantos recursos naturales que ya no es posible dejar de que exista todavía pobreza. Por eso que nuestra filosofía es no más pobres en un país rico. El Perú es un país rico que lamentablemente está saqueado, todo cuadrilátero, milimétrico está concesionado al capital extranjero y la gran mayoría de las ganancias se lo llevan ellos y lamentablemente al Perú dejan una minucia. Esa minucia que dejan, del gran porcentaje, el gobierno central se queda todavía con el 74%, haciendo que solamente el 26% vaya en favor de los pueblos del Perú profundo. Por eso es que nosotros nacimos como una voz contestataria, provinciana, descentralista, y cuando nos referimos al mundo provinciano, nos referimos a los provincianos que están en provincia, a los provincianos que están aquí en Lima, en los conos, viviendo en peores condiciones a veces que los que se han quedado allá en el Perú profundo, y a los provincianos que están en el extranjero, que entre comillas han sido expulsados de este país porque no han encontrado oportunidades en su patria. A eso representamos en Perú Libertario y por eso le pedimos que marquen el círculo con la PL de Perú Libertario para este 10 de abril y empecemos el cambio del Perú, que sí es posible, que no porque nos hayan engañado vamos a perder la esperanza y vamos a quedar en el Una pregunta rapidita, usted es profesional. ¿Usted le cree al señor César Acuña que dice que se olvidó de poner los nombres de las personas que le hicieron, que hizo su tesis y su doctorado y todo? César Acuña lamentablemente es un gran estafador, inclusive no sé cómo ha ocupado cargos de rector sin tener la titulación necesaria y también pues sin tener la preparación. Y lamentablemente de ese conjunto de personas está lleno hoy en día la SUNEDU, o antes ANR, imponiendo el criterio neoliberal a nuestras universidades lejos del público. Muy bien. Muchas gracias amigos, mañana retornamos con otras entrevistas importantes, estará ahí la chacha de Perú Posible, Wilder Medina, del partido aprista, de lo que es una nueva organización que se está lanzando también a este proceso.